Muy buenos días a todos. Este es el curso segundo año de entrenamiento en emergencias psicológicas que imparte la FES Iztacala, que es un plantel de la UNAM. Este curso va a tener una duración aproximada de 18 o 19 sesiones con base al contenido que avancemos, y yo estoy coordinando este curso. Eso no quiere decir que yo voy a dar todas las clases. Más o menos les platico cómo está construido. Estamos pensando en que nos veamos 2 sesiones cada semana. Además, quien quiera podría quedarse a las 12 del día, hoy no porque empieza el curso, pero generalmente sí, a las sesiones de supervisión de casos. Ahorita les platico cómo ocurre, que también vamos a intentar que se hagan aquí o se pueden hacer en mi cubículo. El curso está pensado para que los egresados de la carrera de psicología tengan una intervención manualizada. Eso quiere decir que sepan qué se hace sesión por sesión con un enfoque cognitivo-conductual con personas que tengan una emergencia psicológica. Nosotros usamos el término de emergencia psicológica para referirnos a situaciones en las que el individuo está rebasado, y casi todo el curso está pensado en la lógica de que atenderemos estudiantes universitarios. Entonces, los estudiantes universitarios se enfrentan a riesgos muy particulares. Los que ya han tenido la oportunidad de tomar el taller de entrenamiento para guardianes, platicamos un poco sobre cómo, especialmente por la época en la que puede haber un debut del primer trastorno mental, y porque en la universidad es cuando más abuso de sustancias ocurre en la población mexicana, tenemos altos riesgos de sintomatología depresiva, que es uno de los trastornos más incapacitantes y desafortunadamente de las conductas asociadas al suicidio. Entonces, para eso necesitamos tener un curso que aborde lo complejo que es esta temática. Entonces, veremos un protocolo de atención desde un enfoque cognitivo-conductual. Tendremos al menos 2 sesiones con una psiquiatra que nos va a dejar claridad sobre la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la ansiedad, las conductas asociadas a la depresión y el trastorno límite de la personalidad, porque vamos a ver que el suicidio tiene un componente de impulsividad muy importante. Y también quisimos este año introducir una cosa diferente, que es ingenuo pensar que la psicoterapia individual es suficiente para trabajar con los alumnos, porque los alumnos, al menos sus vidas, están en la escuela y en la familia. Entonces, si bien es cierto que la terapia cognitiva ha demostrado tener mucha evidencia para trabajar lo individual, muchas cosas en la vida del alumno, y nos encontramos en la clínica esa experiencia y escuchamos mucho que nos narran cómo un episodio, una crisis familiar, un conflicto con sus padres o con sus hermanos detona un episodio de ideación o de intento suicida. Entonces, este año va a haber una sesión en donde vamos a revisar un programa de intervención breve familiar, pero con el enfoque cognitivo-conductual que fue diseñado para familias que tienen un joven con conductas suicidas. Entonces, así tenemos un curso que es bastante completo, en donde veremos la parte teórica, revisaremos casos prácticos. Ustedes van a recibir, y vamos a subir a la página de Facebook, el manual, que ya lo estamos terminando, en donde viene todo el contenido teórico de cada sesión, y al final vienen una serie de anexos donde ustedes van a poder encontrar hojitas, formatos que ustedes tendrían que usar cuando estén atendiendo a los estudiantes, porque estamos intentando que todos los voluntarios trabajen de la misma manera, que tengan el mismo entrenamiento, que sean supervisados cada semana y que cuando dejen una tarea usen el mismo formato que usan todos los demás, y que atrás de ese formato y que atrás de ese entrenamiento lo que hay es investigación basada en evidencia. Entonces, solamente les vamos a enseñar aquí lo que ha demostrado que funciona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el día de hoy queremos empezar explicándoles cómo funciona el CREAS, antes que hablar sobre cuestiones epidemiológicas del suicidio y del estrés. Estas presentaciones van a estar en un drive en el que los vamos a invitar, y partimos de la idea, un poco retomando la manera de llevar los casos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay que llevar un orden y que ustedes tengan claro qué van a hacer cuando les llega un usuario nuevo. Nosotros nos encontramos que al menos tenemos 2 tipos de usuarios. Los usuarios que llegan en crisis, que pueden llegar a través de que los acompaña un alumno y llegan ya sea a la torre de tutorías o a mi cubículo, que está en el 2º piso del edificio de gobierno, a 2 puertas de la carrera de psicología. O puede ser, hemos tenido casos desafortunados de intentos suicidas al interior del campus y tenemos que ir a la cafetería, al comedor, donde esté el alumno en ese momento.
O un grupo de alumnos solicitan una cita a través de la página del CAOPE y en menos de 48 horas les asignamos un terapeuta. Cuando llega este usuario, puede ser que esté en una crisis porque acaba de vivir un evento violento, porque lo intentaron secuestrar, porque lo asaltaron en el transporte público, pero también porque está teniendo un episodio muy desestabilizador o con mucha dificultad para regular el afecto, en donde tiene ideación, planeación o un intento suicida. Entonces, esos son los grupos prioritarios, aunque también tenemos alumnos que llegan porque tienen alguna dificultad que ellos perciben como una crisis, por ejemplo, terminar con la pareja, no saben si quieren cambiarse de carrera, especialmente el segundo semestre es cuando más alumnos desertan, que es este que nos ocupa, porque hay que tomar en cuenta que nuestro campus está pensado para carreras dirigidas a la salud, pero el 80% de los alumnos de optometría querían estudiar medicina. Entonces, un buen número, la carrera que más deserciones tiene, son las carreras de optometría seguida de odontología. Entonces, son alumnos que entran en crisis porque venir a la escuela es muy costoso para ellos, porque no es la carrera que querían, porque quizá su familia tiene ciertas expectativas que son diferentes a las de ellos. Entonces, no están en crisis de alto riesgo, pero sí están pasando por un momento difícil, o por las propias crisis que tiene la etapa crítica del desarrollo, que es el periodo universitario. Entonces, el algoritmo lo que narra en primera instancia es que llega un usuario y tenemos una primera sesión a la que denominamos una primera sesión de emergencias psicológicas. Vamos a hablar más adelante que hay un modelo que trabajan en la Universidad de Barcelona en donde en una primera sesión de emergencia hacemos al menos 4 cosas que tienen que ver con contener a la persona, porque a veces vienen físicamente con síntomas de angustia, ¿no? Vienen hiperventilando, vienen temblando por las cuestiones que les comentaba hace rato, y es importante saber cómo contener y cómo poder apoyar a la persona cuando tiene síntomas muy intensos. También es importante, el segundo paso del que habla este protocolo es informar. No hay nada más complicado que creer que uno está volviéndose loco cuando es la primera vez que tiene, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ataque de pánico se caracteriza por eso, porque tienes palpitaciones, porque tienes sudoración, porque puede que estés mareado, puede que te zumben los oídos y no te estás volviendo loco, tienes ganas de salir corriendo, pero no sabes a dónde. Pero el voluntario del CREAS tendría que conocer, por ejemplo, al menos todos los trastornos de la ansiedad para poder informarle y decirle: lo que te está pasando es un ataque de pánico, no te vas a morir, estás respirando demasiado rápido y demasiado superficial y esto le pasa a mucha gente. Entonces, informarlo sobre lo que tiene, porque eso da mucha tranquilidad, ¿no? Lo iremos viendo poco a poco en las sesiones. Y va acompañado, les decía, de normalizar. Normalizar quiere decir, esto desafortunadamente le pasa a muchas personas igual que a ti, acabas de vivir un evento estresante, es proporcional al evento que acabas de vivir, porque quizá ibas caminando y sentiste que te iban a atropellar y hace poquito atropellaron a tu vecina y se murió. Entonces, para ti parece desproporcionado, pero no lo es. Acabas de vivir una amenaza para tu vida y tu cuerpo está reaccionando. Lo más probable es que en 20 minutos los síntomas poco a poco empiecen a bajar, y si es un episodio de estrés agudo va a durar al menos 72 horas y es absolutamente normal que tengas algunos síntomas que yo te voy a explicar, ¿no? Y después, en algunos casos habrá la necesidad de algo que en el protocolo mencionan como consolar, porque puede ser, tenemos casos desafortunados en donde los estudiantes pierden a un amigo por suicidio, por ejemplo, en donde vienen con mucha tristeza y hace falta simplemente escucharlos. Como les decía, no todos los alumnos van a venir en crisis, algunos de ellos van a venir a lo que nosotros llamamos aquí a la izquierda, le pusimos como título entrevista motivacional. Vienen con ideas sobre un cambio que quieren realizar o un cambio que se vio que quizá no esperaban, ¿no? Que terminaron con la pareja, que los padres se divorciaron, que tuvieron que salirse de su casa, que les acaban de dar, por ejemplo, tenemos alumnos que les acaban de dar el diagnóstico de VIH, ¿no? Entonces que no están muy seguros un gran número de alumnos que acuden con nosotros pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, y eso los enfrenta a otros retos a los que de por sí la vida es complicada, es un poco más complicada porque nuestra sociedad no está tan abierta a muchas cosas, ¿no? Entonces,
hay personas o alumnos que vienen como con dos ideas, como que sí quiero dejar a mi novio pero no lo quiero dejar, como que sí quiero tomarme el tratamiento antirretroviral o como que no, como que sí quiero hablar con mi familia sobre mi situación de pareja, como que no. Entonces vienen en algo que el modelo de Miller y Rodnick menciona como ambivalencia, como que sí quieren cambiar y como que no quieren cambiar. Entonces vamos a revisar en una sesión que la entrevista motivacional es uno de los modelos o las intervenciones breves que son más efectivas, que fueron creadas para personas que tienen problemas de consumo de sustancias, que son quienes más recaídas presentan, para lograr que una persona se pueda cambiar una conducta, por ejemplo, conductas difíciles, por ejemplo, adicciones, cambios en la alimentación, apegarse a un tratamiento o cuestiones interpersonales. Entonces, lo que queremos un poco transmitir en esta primera sesión es que ustedes después del curso estarán listos para tener claridad. Si les llega un paciente en emergencias, la primera sesión lo que yo tendría que hacer sería entonces contener, informar, normalizar y consolar. Si no está en crisis, lo que yo tendría que hacer es una entrevista motivacional para poder intentar movilizar a este usuario a realizar un cambio que ha estado posponiendo. Ahora, es importante que ustedes sepan que nosotros somos un servicio institucional. Eso quiere decir que tenemos muchas responsabilidades, muchas obligaciones y muchas cuestiones éticas que tenemos que cuidar con los usuarios. Es decir, el servicio del CREA solamente se puede dar en las instalaciones que están provistas para ello. Nosotros tenemos cubículos en la torre de tutorías y aquí en el edificio de gobierno. Trabajamos a través de guardias, es decir, que los voluntarios, una vez que terminan el entrenamiento, ellos deciden o democráticamente se les asigna un horario. Al menos les pedimos que nos den servicio durante 6 meses, 2 horas por semana al menos, y solamente en esas 2 horas pueden atender a sus usuarios en las instalaciones. No podemos atender a los usuarios en los fines de semana, en los horarios que están fuera del servicio en el que ustedes se encuentran. No podemos entablar relaciones de amistad ni relaciones amorosas, ni podemos ofrecerle ningún tipo de servicio, ni profesional, ni venta de productos. No podemos atender a un usuario si sabemos que es nuestro amigo o lo conocemos muy bien, porque eso conflictúa la relación terapéutica. Y ustedes tienen que hacerles saber estas cosas a los usuarios, así como hacerles saber que ustedes están siendo supervisados. Eso quiere decir que cuando atienden a un usuario, nosotros estamos obligados a informarles a través de algo que se llama consentimiento informado, los términos de nuestro servicio. Entonces, si el usuario no está de acuerdo con los términos, no podemos continuar dándole el servicio, porque él tendría que aceptar que solo lo podemos ver en los horarios asignados, en las instalaciones asignadas. Si él tiene una emergencia puede venir porque hay alguien de guardia, pero no lo podemos atender vía telefónica. Tendríamos que canalizarlo a una institución de salud mental si es una emergencia, o que lo atienda alguien de guardia. Estamos obligados también a saber si los usuarios a los que atendemos ya tienen antecedentes de algún diagnóstico psiquiátrico o han tenido atención de salud mental. No podemos atender a los usuarios que hemos tenido casos, por ejemplo, una chica que tenía un trastorno de la conducta alimentaria que se atendía en el Instituto Nacional de Psiquiatría y que le es muy lejos ir, pero ella necesita un tratamiento continuo con un especialista en trastornos de la conducta alimentaria, y nosotros no somos especialistas. Nosotros solamente hacemos terapia de emergencias, les ofrecemos 5 sesiones consecutivas y 3 sesiones más espaciadas. Dependiendo de la demanda podemos ofrecerles más, pero no podemos tomar casos de alumnos que ya tengan un diagnóstico y que necesiten una psicoterapia muy particular de forma continua. Entonces, es importante que al finalizar la sesión, ya sea una sesión de crisis o una sesión de entrevista motivacional, ustedes tomen al menos 5 minutos para explicarle a los usuarios esta situación, y que es necesario que al finalizar la sesión ustedes les hacen llegar a través del correo electrónico o a través del teléfono unas ligas que es muy importante que contesten para poder agendar la segunda sesión. Entonces, aquí del lado derecho tenemos unas ligas en las que nosotros tenemos un protocolo en el que los evaluamos, una prueba que se llama PBQ, que la hizo Aaron Beck, porque estamos usando mucho el modelo de Beck, sobre trastornos de la personalidad. También contestan una escala sobre depresión, firman el consentimiento informado, firman los límites de la confidencialidad. Y que a este respecto les quiero decir que ustedes saben que ahora la UNAM tiene un protocolo de género y los voluntarios estamos también capacitados
en aspectos jurídicos sobre cómo debemos de actuar cuando, a pesar de que el usuario llega por una emergencia psicológica que no está asociada, pero en la sesión aparece el tema de que está siendo acosada por un profesor, por un compañero, ha recibido abuso sexual por parte de alguien, nosotros estamos obligados a darle orientación jurídica y, en su caso, reportarlo a la supervisora o llevarla con la abogada para que apoye a la estudiante. El estudiante o la estudiante están en su derecho de no querer seguir un proceso legal al respecto, pero nosotros como terapeutas sí estamos obligados a informarle que la UNAM los apoya y que hay todo un proceso en el cual nosotros podríamos acompañarlos. Y también tenemos limitaciones. A veces el secreto profesional está mal entendido en el sentido de que los usuarios nos pueden contar todo lo que está pasando, pero también es cierto que si un usuario nos hace saber que está cometiendo un delito, por ejemplo, si está traficando sustancias, si está abusando sexualmente de alguien, si está... tuvimos el caso desafortunado de un alumno que está teniendo o tuvo estuvo en una fiesta y abusó sexualmente de una compañera. Nosotros como terapeutas, la ley nos compromete a que tenemos que denunciar esas cuestiones. Entonces tenemos que informarles a los usuarios que sí hay un código ético, hay límites de la confidencialidad, pero cuando hay un delito nosotros estamos obligados a reportarlo, y ustedes van a tener un cuaderno de notas de sesión en donde tienen que asentar todo lo que se reporta en la sesión, y un expediente es un documento legal que se puede usar en un juicio. Entonces tienen que tener claras todos los términos en cómo trabajamos, ¿no? Para que estén seguros de si somos el servicio adecuado. Y bueno, una vez que les mandamos estas ligas, nosotros como voluntarios estamos obligados a revisarlas para entonces poder darles la segunda sesión. Si no ha firmado el consentimiento, no podemos seguirle dando sesiones. Una de las cosas que hacemos, como decía antes, es supervisar los casos. Para ello podemos hacer una de dos cosas. La que preferimos es que al menos durante una sesión graben 20 minutos de audio, y para eso en el consentimiento ahí está ya previsto, porque la mejor manera de supervisar y saber si realmente están haciendo terapia cognitivo-conductual es escuchando las intervenciones. Idealmente lo hacemos así. Si no, lo que hacemos es que ya cuando entran a la fase de supervisión, una vez al semestre exponen un caso, ya sea con las notas que tienen o con el audio, y de eso tienen que estar informados. Por eso es tan importante que en la primera sesión los usuarios conozcan que en una de las sesiones ustedes tendrían que grabar un audio para presentarlo en la supervisión. Y bueno, siempre garantizándoles que el compartir sus datos solamente es con fin de hacer mejor nuestro trabajo, y que los datos no serán divulgados y serán resguardados, y una vez que concluya la supervisión ese audio se va a eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya que hicimos todo esto, que es mucho para una sesión porque solamente tenemos 50 minutos, dejamos al menos 5 minutos para que todas las sesiones ustedes tomen notas de sesión en el momento, porque es muy importante que lo hagan contingente a la sesión, porque a veces se olvidan detalles importantes, y que anoten las tareas que le van a dejar. Decidimos si este usuario requiere una evaluación por parte del área de psiquiatría o no. Puede ser que durante la sesión, aunque el usuario venga en crisis, manifieste algunas conductas, algunos síntomas, algunas ideas que a ustedes les parezcan que necesitan una evaluación. Si es así, tendrían que tomarse un tiempo adicional para utilizar. Nosotros, van a ver en el Drive, usamos un instrumento que se llama Mini 20, que es un instrumento de tamizaje que vamos a revisar con mucho cuidado en las sesiones posteriores, en donde si ustedes escuchan, por ejemplo, si una persona está triste, no es suficiente quedarse con eso, es importante al menos cuidar que los criterios A y B estén presentes o no. Entonces, por ejemplo, para tristeza estaríamos obligados a preguntar o a detenernos y decirle: a ver, déjame preguntarte un poco más sobre la tristeza. Cuando me dices triste, ¿has estado triste todos los días, la mayor parte del día, las últimas 2 semanas? Porque ese es un criterio para sospechar que hay un episodio de depresión. ¿Estás triste? ¿Quiere decir que has perdido el interés o placer en las actividades que normalmente te gustan? Si la respuesta es sí a las dos, estaríamos obligados a hacer más preguntas sobre síntomas de depresión y no dejarlo pasar, ¿no? Asimismo, hemos tenido casos de alumnos que tienen
síntomas psicóticos. Entonces es importante que si ustedes escuchan en el discurso algo que llame la atención, que le pidan al usuario que les dé unos minutos más, porque tienen que hacerle preguntas para establecer si ese usuario, nosotros estamos totalmente a favor de que la terapia cognitiva se ha demostrado que en algunos episodios de depresión es igual de efectiva que el tratamiento farmacológico, pero hay un grupo de trastornos mentales que necesariamente necesitan atención farmacológica y complementar con la psicoterapia. Entonces hacemos equipo multidisciplinario con psiquiatría y estamos totalmente a favor de que reciban una evaluación y de que solamente tengan la dosis que necesitan. Los alumnos están en su derecho de tomar la evaluación con el área de psiquiatría o de tomar o no el medicamento, pero nosotros sí estamos obligados a señalarlo cuando consideramos que hace falta y a asentarlo en la nota de sesión. Si él no está de acuerdo, está en su derecho, pero sí tenemos que cumplir con esa responsabilidad ética, ¿no? Porque es en la mejoría del propio usuario. Entonces, si es un usuario que necesita atención psiquiátrica, lo referimos al servicio de psiquiatría. Ustedes van a ver que tratamos de tener todo bastante estandarizado. Entonces tenemos una carta que es un formato que todo el mundo tiene que llenar de la misma manera, donde le enviamos un correo a la psiquiatra, también le damos una carta firmada al usuario para que él vaya a sacar la cita. Ustedes saben que aquí el servicio de psiquiatría para los alumnos es gratuito y para la comunidad es muy económico, 50 pesos la sesión, y es una psiquiatra excelente. Entonces tenemos un formato en donde si hay que canalizarlo, hacemos la carta, se lo hacemos saber, se le entregamos, anotamos si está o no de acuerdo. Si no necesita evaluación con psiquiatría, la idea es continuar con un protocolo de terapia cognitiva. Lo que les decía hace rato es que generalmente lo que hemos encontrado en año y medio que hemos ido documentando los motivos de consulta, atendemos 4 trastornos principalmente. El primero de ellos es el trastorno límite de la personalidad, en donde, les decía hace rato, hay un problema en la regulación del afecto, y lo que más ha demostrado tener evidencia es una psicoterapia. El autor es Marshall Linehan. Hay un libro que vamos a revisar aquí y que tendríamos que saber muy bien cómo evaluar trastorno límite y exactamente cómo atenderlo, pero también tiene mucho de la terapia cognitiva. También vamos a revisar en este curso que un buen grupo de alumnos nos consulta porque tiene algún trastorno de la ansiedad o del espectro traumático, ¿no? Entonces tratamos de seguir un protocolo. Les decía hace rato, empezamos con una sesión generalmente de emergencia. En la segunda sesión es una sesión estándar que a todos les damos. Vamos a ir viendo cada sesión cómo hacemos la segunda sesión. Y si se trata de un trastorno de la ansiedad o una cuestión de estrés agudo o estamos sospechando que hay estrés postraumático, tratamos de utilizar el modelo que usa Edna Foa, que es terapia de exposición, con terapia cognitiva que usaron Beck, en donde psicoeducamos a los usuarios, los enseñamos a relajarse, los apoyamos para realizar exposiciones en vivo y en la imaginación y hacemos muy buenas reestructuraciones cognitivas. Las siguientes 2 trastornos van muy de la mano, tienen que ver con los alumnos que presentan síntomas de depresión. Puede ser que sea un episodio de depresión mayor o nada más sintomatología depresiva, que no cumplen criterios para un trastorno, pero sí tienen muchos datos de depresión. Especialmente hemos observado que los usuarios que más se acercan a los servicios de salud, al igual que en otros padecimientos crónicos, son las mujeres. Las mujeres, por una cuestión cultural, casi siempre tienden a cuidarse más, a llegar al médico más pronto cuando tienen un primer síntoma, a diferencia de los hombres que acá casi siempre llegan por urgencias o no llegan. Y la depresión es el trastorno más frecuente casi en las cifras, aunque no se sabe si es porque no revelan los hombres, duplican la prevalencia, en donde lo que se ha demostrado que tiene evidencia es el incremento de las actividades agradables, la reestructuración cognitiva y trabajar en habilidades para solucionar problemas. Y por último tenemos un protocolo que creó Aaron Beck junto con su equipo en el 2009, que se llama así. Es un protocolo para la atención de pacientes suicidas, en donde hacemos cosas muy puntuales. En la sesión 3 construimos un plan de seguridad, hacemos la conceptualización cognitiva, porque lo que intentamos nosotros hacer es, aunque esta sea una sesión de emergencias, no por eso cada sesión es una sorpresa.
sino que los entrenamos que a partir de la primera sesión ustedes logren indagar qué cuestiones de la personalidad, qué cuestiones familiares, qué cuestiones de antecedentes hereditarios y de crianza hicieron que esta persona llegara a esta crisis, y conceptualizar un caso, es decir, si este usuario no trabaja estas habilidades o no resuelve en la familia, va a tener una recaída. Ahora, obviamente en este caso estamos hablando de que una recaída es muy grave, porque una recaída puede ser un intento suicida. Entonces, una sesión de emergencias no son sorpresas cada sesión, sino es una sesión de emergencias. Ustedes van construyendo hipótesis sobre cómo llegó esta persona a este momento y cómo es que en su lógica decidió que el estilo de afrontamiento que quería usar era quizá, por ejemplo, autolesionarse o intentar suicidarse, para que lo entrenemos, aunque sea una intervención breve, en esas habilidades que le van a servir para la vida. Entonces, aprendemos a conceptualizar el caso, a preguntarles los episodios de intentos previos, por ejemplo, de suicidio que han tenido, en qué se parecen, porque todo tendría que ser congruente con un estilo de personalidad. Hay un común denominador de todos los eventos y eso es lo que tenemos que trabajar para que no haya un evento siguiente. Y también utilizamos el incremento de actividades agradables y una serie de habilidades de afrontamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el protocolo? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, lo que les tratamos de transmitir entonces es: todos los voluntarios trabajan en el mismo orden, de la misma manera, todos hacen su nota de sesión, todos dejan las mismas tareas, y es en la supervisión donde vamos revisando. Aunque cada usuario es único, adaptamos el protocolo a sus necesidades y revisamos si hace falta que ustedes lean un poco más sobre alguno de los autores para que profundicen, o si trae alguna otra problemática, si podemos ayudarlo, si no, o si lo tenemos que canalizar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si les parece bien, a mí me gustaría platicarles un poco sobre la cuestión que más nos urge, que es la cuestión sobre el suicidio, porque tenemos ahorita datos de la encuesta automatizada médica que hacen a los alumnos de primer ingreso, y con eso cerraríamos la sesión de hoy, que nada más el día de hoy va a ser de 1 hora, y les invitaría a los que nos van a ver por el canal de YouTube y a los que están presentes a que la tarea de la sesión de hoy sea que tienen que tienen que entrar al Drive. Yo voy a tener sus correos, y en ese Drive voy a incluir el protocolo de atención, voy a incluir la escala de tamizaje que se llama Mini-Mental 20, que es una escala que les va a tomar al menos 1 hora y que la leyeran en su totalidad. Y también me gustaría que leyeran al menos el primer capítulo del libro de entrevista motivacional, que también vamos a subir al Drive. Todos los materiales los tenemos digitales. La razón por la cual tenemos el libro de entrevista motivacional en el Drive: nosotros estamos totalmente a favor de no a las fotocopias, de que compren los libros, porque los autores, gracias a la publicación de los libros, pueden publicar otras cosas, pero ese libro está agotado desde hace 12 años casi, entonces está en la biblioteca y no hay manera de acceder a él en las librerías. Es la única razón por qué ese libro está digitalizado. Entonces, les repito, las tareas serían tener el protocolo, revisar completo el Mini-Mental 20 y leer al menos el primer capítulo del libro de entrevista motivacional. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces hablemos un poquito sobre las problemáticas que presentan nuestros alumnos. Nosotros cada año hacemos una investigación con los alumnos de primer semestre. Ustedes se pueden imaginar, pero si no, repito un poquito, la OMS dice que entre los 15 y los 24 años es la etapa de mayor riesgo para conductas asociadas al suicidio. Más o menos hay cifras, ¿no?, que cambian, pero hay un número muy importante de suicidios, pero la muerte por suicidio es igual, es la segunda causa de muerte en jóvenes, y es igual o mayor en algunos países a las muertes por guerra. Y si ustedes toman en cuenta cómo se han hecho esfuerzos desde la medicina muy importantes para que cada vez de manera más temprana se detecte el cáncer, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, que son las primeras causas de muerte prevenibles, generalmente se ha encontrado que gracias a los avances de la medicina esas conductas han ido en decremento, a diferencia del suicidio, ¿no?
que ha ido en incremento, no importa cuánto avance la medicina, porque el suicidio necesita una atención psicosocial principalmente. Entonces, nosotros estas 18, 19 sesiones vamos a estar muy concentrados en qué es lo que le pasa a nuestros estudiantes. Hemos notado, al menos llevamos 2 años de investigación en donde reunimos una muestra más o menos de 400 estudiantes del primer semestre para intentar que ellos contesten una batería de pruebas, podamos tener sus resultados y contactarlos para que de manera voluntaria le ofrezcamos ayuda, además de los que llegan voluntariamente, porque hemos detectado que cada carrera tiene necesidades muy particulares. En el caso de la carrera de psicología, de alguna manera en general los alumnos están más sensibilizados a la importancia de expresar las emociones, ¿no? Y que algo que se llama inhibición emocional, que es muy fomentado por la cultura mexicana, en donde ser hombre es muy positivo, ser fuerte y feo, formal, muy rudo, que no siente nada, es eso que se llama inhibición emocional, a largo plazo es muy dañino. Las personas que tienen estas cuestiones de inhibición emocional, muchas de las veces lo que hacen es que hacen síntomas porque no pueden comunicar cómo se sienten, o porque en el contexto en el que se encuentran no se puede decir que me siento triste, que me siento mal, que me siento fracasado. Hemos tenido, por ejemplo, al menos a mí me tocaron 2 casos de este semestre de alumnas de la carrera de medicina, en donde no están tan sensibilizados como en psicología de la necesidad de atenderse, de que somos profesionales de la salud, que atendemos a otras personas y que por eso mismo estamos en mayor desgaste y porque a veces escuchamos historias que son muy desesperanzadoras. Que las mujeres aquí en la FES Iztacala y en la UNAM son las que tienen mayor promedio académico, los alumnos de medicina son los que tienen entonces desde el CCH los mejores promedios, llegan a Iztacala, pero no necesariamente las alumnas cuando llegan aquí, cuando a veces desafortunadamente la forma en la que se organizan los profesores con los alumnos en el trato, a veces no es un trato muy amable, es a veces una competencia, hay jerarquías y hay muchas cuestiones de poder y de abuso, y a veces las alumnas, aunque están muy motivadas para ser médicos o médicas, el sistema de trato no les gusta mucho y deciden que no quieren estudiar eso, que quieren estudiar otra cosa. Entonces me tocaron 2 casos de chicas que ya no querían ser médicos, pero que sus familias no podían creer cómo alguien, si tan difícil que es lograr un lugar en la universidad, puede rechazar un lugar en la UNAM en medicina y quiere estudiar artes plásticas, ¿no? Entonces la alumna me decía, usted no me puede hacer una carta en donde me diga que yo estoy muy mal mentalmente, que por eso, porque yo no puedo llegar a mi casa a decirles la verdad, ya tomé un semestre y creo que lo mío no es la medicina, lo mío es el arte, ¿no? La pintura, la biología. Yo no puedo llegar a hacer eso a mi casa. Tan grave a veces es para algunos alumnos comunicar esa decisión que piensan en el suicidio como una opción para evitar enfrentar a esa familia. Entonces, cada carrera tiene sus necesidades. En la carrera de psicología encontramos, o al menos lo que revela lo que hemos estudiado, es que hay un mayor número de alumnos que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual. Yo no estoy segura de qué tan válidos son los datos, porque para un médico es difícil, porque se esperan muchas cosas del médico en la cultura mexicana, que tiene que ser un alumno estrella, que tiene que ser un ejemplo para la familia, que es, a veces es el mayor de los hijos, y el ser gay en el imaginario colectivo puede significar que es menos capaz, menos inteligente. Entonces muchas personas que están en la carrera de medicina o en enfermería no nos dicen, ¿no? Se reservan y están en su derecho. Los de psicología al menos sí nos revelan que hay más miembros de la comunidad de la diversidad sexual, que hay más intentos suicidas, pero hemos encontrado, por ejemplo, que en la carrera de medicina hay muchos rasgos de perfeccionismo, de baja tolerancia a la frustración, y a diferencia, por ejemplo, de los alumnos de psicología, nos llegan alumnos de medicina que se van a un extraordinario, que reprueban y que eso no causa, pero sí desencadena un intento suicida, que a una lectura superficial podría parecer que no es proporcional, pero para un alumno lo es, porque él, en su lógica, no podría irse, va a tener muchas consecuencias el que vaya a un extraordinario en términos de
Ustedes saben que ellos compiten para ver a qué hospital se van cuando van al internado, para la especialidad, para la subespecialidad, entonces tienen una presión muy importante. Como les decía, nos encontramos, en particular la jefatura de optometría nos narraba cómo la gran mayoría de los, bueno, es en gran parte alumnas mujeres de optometría, van a tener que realizar una inversión económica muy importante en el segundo semestre. Entonces pensemos como en toda la configuración. Son alumnos que querían estudiar medicina, probablemente en Ciudad Universitaria, los aceptan en Iztacala, en optometría, y en el segundo semestre tienen que hacer una gran inversión en equipo para diagnóstico, con el cual sus familias no tenían ni idea, ni ellos tampoco, no están muy seguros de eso. Y muchas de las veces, nos comentaba la jefatura, cuando salen al mercado laboral está documentado cómo las alumnas ganan en promedio la mitad del sueldo que lo que gana un alumno varón, solamente por el tema del género. Entonces no es muy esperanzador ser optometrista y ser mujer, ¿no? Porque las oportunidades laborales muchas de las veces van a ser mujeres que van a tener que poner y que van a ser emprendedoras y no van a poder incorporarse a una institución de gobierno, gubernamental, a una escuela. Van a tener que emprender un negocio desde su casa con sus recursos, y darse cuenta de eso desde segundo semestre puede ponerlos en riesgo de por lo menos abandonar la carrera, pero en casos más graves de querer abandonar la vida misma, ¿no? Porque no coincide con el plan de vida que se supondría que tendría un joven cuando llega a la universidad, ¿no? Entonces, en optometría esos son los riesgos que tenemos. En biología también tenemos altos niveles de ideación suicida, pero no tantos intentos como en la carrera de psicología. Y en odontología tenemos el problema muy importante que pasa igual con los médicos que se dedican a hacer anestesia, que tienen acceso a sustancias, y los intentos suicidas son altamente letales. Entonces, un factor de riesgo para suicidio siempre es el consumo de alcohol y sustancias, y cuando las tienes cerca y tienes un día difícil o un momento de impulsividad, estás en mayor riesgo, como cuando tienes un arma, ¿no? Entonces ahí los riesgos tienen que ver con eso. Entonces, estamos evaluando, al menos por ejemplo de los chavos que entraron este semestre, tenemos datos aproximadamente de 2.500 alumnos, en donde les preguntamos con un inventario de riesgo suicida 5 reactivos críticos, en donde se espera que si dicen que sí, al menos algún reactivo crítico, ya se trata de un estudiante en riesgo. Entonces tenemos datos muy alarmantes de cómo la carrera que al menos acepta, o al menos nos dijo que sí a los reactivos críticos, sigue siendo psicología, seguida de medicina, en donde tenemos más de 150 alumnos de psicología que están en riesgo, más o menos 120 de medicina, y números más bajos para las otras carreras. Y lo que nos preocupa es que no necesariamente cuando analizamos los datos de quién pide el servicio son esos alumnos de medicina que están en riesgo, ¿no? Nos dio mucho gusto saber que algunos nos pusieron en la parte de atrás sus datos porque quieren que ya les llamemos, porque quieren recibir el servicio, porque un factor del que no he platicado hoy es el factor del estigma. Nosotros como profesionales de la salud tendríamos que estar capacitados, siendo personal de enfermería, trabajo social, medicina, a poder detectar a alguien en riesgo y al menos canalizarlo, pero se ha encontrado, si ustedes estudian las actitudes que tiene el personal de salud en el servicio de urgencias hacia los pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico o un intento suicida, se ha documentado que las actitudes del personal de salud son negativas. Entonces, cuando llega un paciente con intento suicida, el de la cama 2, nadie lo quiere atender, ¿no? Así como cuando van a hacer una cirugía al paciente de VIH por los riesgos que entiendo que implica, nadie quiere entrar en la cirugía. Los pacientes que tienen algún asunto mental no son los más populares en las salas de urgencias, porque desde los propios profesionales de la salud tenemos o tienen algunas ideas equivocadas sobre que no es buena idea ir al psicólogo, y sobre el que va al psicólogo es que está mal, y no se diga el psiquiatra, ¿no? Ya cruzó una delgada línea. Entonces, gran trabajo de lo que tendríamos que estar preparados para hacer es eso, para promover que este es un servicio de autocuidado al que especialmente los alumnos de esta facultad tendremos que hacer, porque nos pasa que los alumnos de medicina que al menos vienen a verme a mí, yo los veo que están en el pasillo, si me los encuentro en el campus no me saludan, y cuando vienen a verme se asoman a ver si viene alguien, se meten a mi cubículo, cierran la puerta, y cuando salen voltean y corren porque nadie puede enterarse que vienen conmigo, ¿no? Porque eso podría incluso, desde su visión, impactar
su desempeño académico, su futuro profesional, etcétera, ¿no? Entonces, estamos muy preocupados, pero al mismo tiempo muy ocupados en que, conforme estemos capacitando más guardianes de emergencias psicológicas, por eso dimos prioridad a los que son voluntarios, porque creemos que vamos a tener cada vez más consultas, y eso en parte está muy bien, ¿no? Porque quiere decir que estamos haciendo algo a favor del estigma, ¿no? Entonces, para cerrar solamente me gustaría que se fueran pensando en dos cosas. Una es, que lo revisamos en el curso de guardianes, es esta percepción de sobrecarga y la percepción de desesperanza, que va a ser algo en lo que vamos a estar repitiendo a lo largo del curso. Los estudiantes mexicanos promedio en la UNAM son estudiantes que vienen de un medio socioeconómico bajo, en donde probablemente en su familia sean los pocos o los primeros que llegan a la universidad. Si ustedes revisan los datos, la mayor parte de los estudiantes no pueden tener su residencia cerca de la universidad, entonces invierten un buen número de minutos, a veces de horas, todos los días para el traslado, y se exponen a riesgos, ¿no? para llegar aquí a la universidad. Entonces, el alumno se da cuenta del esfuerzo económico que hace la familia para que ellos estén aquí, porque ser estudiante, aunque es educación gratuita, es muy caro, ¿no? Y sobre todo lo que les decía, porque en psicología no es el caso, pero en las otras carreras casi siempre, desde el primer semestre en odontología hay que comprar equipo, hay que comprar batas, es muy cara una carrera como esas. Entonces, los estudiantes se dan cuenta de que esto es una carga para la familia, ¿no? Aunque normalmente los papás lo dan, ¿no?, genuinamente, cuando empiezan a complicarse las cosas porque la carrera es difícil, porque no estoy con un maestro que me gusta, o porque no llega, o porque me tocó ir al servicio social muy lejos, y porque además me terminó la novia y no he podido concentrarme y estoy a punto de reprobar 3 materias, y mi familia me sabe que como tengo que estudiar toda la tarde porque si no, no paso, no puedo trabajar y no puedo apoyar económicamente, ellos empiezan a sentir que son una carga para la familia. A veces la percepción de sobrecarga es tan grande como si estuvieran enfermos, ¿no? Y vamos a ver que desde esta perspectiva de la intervención para terapia familiar breve, con enfoque cognitivo-conductual, muchas de las veces los chavos piensan en el suicidio como una manera de solucionar y de que el sistema quede intacto. Entonces, en su lógica, y nos lo han dicho en el consultorio, el alumno cree que si él se muere, la familia va a estar mejor, porque como si estuvieran enfermos, ¿no? Porque ya no van a estar gastando tanto, porque ya no van a estar tan preocupados, porque ya no van a tener las expectativas de si va a ser el súper exitoso o no va a ser el súper exitoso. En una idea muy noble de yo quiero lo mejor para mi familia, y si lo mejor para la familia y que esté bien es que yo ya no esté aquí, yo tomo, ¿no?, el acto heroico de irme de este mundo. Entonces, durante todas las sesiones va a ser muy importante que ustedes estén atentos al menos a esa parte, que es la percepción de sobrecarga para ellos en función de sus familias. Y la segunda tiene que ver con la desesperanza, que es cuando uno tiene una crisis o una situación difícil y percibe que esta situación no es posible solucionarla y que no hay nadie en este mundo que me pueda apoyar a solucionarla, y que entonces veo como única opción el suicidio, ¿no? Hay al menos una frase que han retomado y que tuvimos un tiempo en los carteles del CREAS, porque el suicidio no es una solución, ¿no? En realidad es, para algunos es visto como una manera de evitar enfrentar las cosas, ya sea porque, les decía, los alumnos que son muy rígidos prefieren, si no saco puro 10 y no soy exitoso, a mí así no me gusta y prefiero no estar. Pero para otros es una manera de declararse totalmente rebasados, solos. Por eso trabajamos mucho esta cuestión de incrementar actividades agradables, ¿no?, y de la importancia del apoyo social, porque desde nuestra perspectiva, quizá con la ventaja de la edad, podemos decir, tu problema puede ser muy grande, pero siempre hay alguien que puede darte una solución diferente, ¿no? O en perspectiva verás que este problema era muy grande, pero tenías las capacidades o los recursos para poder solucionarlo, ¿no?
Sin embargo, el asunto es que generalmente la desesperanza secuestra. Entonces, cuando tú tienes desesperanza, entras ya revisaremos algo que Joyner le llama el modo suicida, como en el teléfono, en donde es muy difícil entrar en esa persona, ¿no? en su sistema de creencias, porque solamente ven el suicidio como única opción. Entonces, serían al menos 2 aspectos que desde la primera sesión sería importante que ustedes estén atentos a escuchar. Si el modelo de Beck diría, si el alumno manifiesta es que yo ya no puedo, ¿no? Como esta percepción de ineficacia, o no vale la pena, son señales de alarma para las cuales sería importante considerar qué tipo de atención necesita. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Bien. Apagamos un poco.